Voy a comenzar esta tarde para platicar con la comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que es un organismo, que hemos salido a defender los mexicanos y las mexicanas, que ha sido atacado sistemáticamente por el gobierno mexicano en los últimos meses, que hay incluso ahí una deuda, ¿no?, de complementar la mesa, el pleno, con 3 comisionadas que no han sido nombrados por el Senado mexicano, incluso el Senado en un franco desacato al Congreso, a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque había exigido que desde diciembre pasado, antes de que el año terminara, estuviera completo el pleno del INAI. Esto no ha ocurrido, estamos ya a mitad prácticamente de 2024 y con una amenaza franca, sistemática y permanente de desaparecer los organismos autónomos. No solamente el INAI, sino otros organismos autónomos que fortalecen la democracia, por un lado, que generan contrapesos, por otro lado, y que además son organismos técnicos, ¿sí? Aquí no mete la mano nadie del gobierno. Son organismos autónomos, técnicos, que son garantes de diferentes temáticas: energía, competencia. Hoy hablaré del tema de transparencia y acceso a la información, pero organismos técnicos que darían garantía a que esos temas que marca la Constitución, como es la libertad, como el derecho al acceso a la información, pues estén garantizados. Pero eso no sabemos si va a ocurrir porque hay una amenaza velada de desaparecerlos. Voy con la comisionada Norma Julieta del Río Venegas. Con ella hemos ido caminando todo este largo asunto y nos ha explicado pues cómo se vive el tema en el día a día en el INAI. ¿Cómo estás, comisionada? Buenas tardes. Hola, Héctor, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte como siempre. Comisionada querida, gracias por tomar mi llamada. Oye, a ver, pues qué novedades, ya fue la elección, ya tenemos una presidenta electa, ya tenemos una nueva conformación del Congreso mexicano, con mayoría calificada para el partido en el gobierno. A ver, ¿cómo van las cosas con respecto al INAI, comisionada? Sí, así es, Héctor. Bueno, como le hemos platicado siempre, como bien dices, estimado Héctor, le hemos dado continuidad a tu programa. Y bueno, en el tema de los nombramientos, ahí nos quedamos y ahí sigue, no parados, sin nombramientos. Ahora, como tú dices, con la elección de la presidenta virtual, bueno, se ha hablado de estas reformas famosas que se presentaron el 5 de febrero, como tú bien decías, no solo en contra de estos 2 derechos, sino también hay más instituciones, como organismos autónomos como la COFEMER, el IFETEL y demás. Nosotros, pues hemos platicado, Héctor, constantemente con los organismos autónomos de los estados. El viernes comenzamos a platicar con ellos. Decidimos en conjunto emitir este comunicado que se conoció el día de hoy, pues tanto felicitando a la virtual presidenta de la República, pero también solicitando, Héctor, una audiencia, pues para conversar sobre lo que significan estos 2 derechos en el país y de lo que estamos haciendo. O sea, por esa desinformación, como tú decías, siempre hemos sido atacados, que existe contra estos institutos, que lo único que hacemos es privilegiar el acceso a la información y la protección de datos personales. ¿Dónde estamos parados hoy? En esto, en haber solicitado una audiencia, en hace unos momentos haber escuchado en una conferencia a la doctora Claudia diciendo que de las primeras reformas del Poder Judicial, que esperarán las otras, y que ahí lo que nos alienta es que dice que más que un parlamento abierto de escuchar a diputados, pues en el tema judicial quiere escuchar a barra de abogados, universitarios, escuelas de derecho. Entonces decimos, bueno, cuando menos creemos que va a haber una apertura para escuchar a los expertos y pues esperar, Héctor, y mientras seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta hoy. Por el momento no ha habido, entonces, comisionada, un acercamiento, alguna posibilidad todavía. ¿Cómo ha sido su análisis durante la campaña? ¿Qué escucharon sobre el tema de transparencia de parte de la candidata Claudia Sheinbaum, de la hoy presidenta electa Claudia Sheinbaum? ¿Cuáles creen ustedes en su análisis político, jurídico? Ella todo el tiempo decía, habrá continuidad, y bueno, pues si vamos así a rajatabla del término continuidad, pues entenderíamos que lo que se ha venido haciendo con el INAI y con otros organismos autónomos, pues seguiría. Pero por otro lado también ha matizado recientemente su discurso hablando de parlamentos abiertos, de diálogos, de escuchar. Digo, ya no es una candidata, ahora es una presidenta electa. Entenderíamos que tendría que tener una postura diferente, ¿no? La campaña es una cosa y el ejercer el gobierno es otra. Pero ustedes, ¿cómo han sentido la postura de ella? ¿Cómo fue como jefa de gobierno con temas del organismo de la Ciudad de México? ¿Fue respetuosa? ¿No fue respetuosa? Porque digo, al final
su trayectoria también hablará de lo que venga, no podrá ser completamente diferente a lo que ha sido. Así es, Héctor. Bueno, mira, en la campaña lo que escuchamos y todos conocemos fue aquella iniciativa, primero aquella solicitud de encuentro, pero era en la informalidad, antes que empezar la campaña con Javier Corral, pues no podemos hacer eso, pero ahora, como tú dices, ya acabada la elección, hemos escuchado de ella, bueno, recordarás aquella propuesta que hizo de una agencia federal anticorrupción, fue su propuesta en campaña, donde ella hablaba de crear y fortalecer mecanismos contra el combate a la corrupción y modificar la ley de responsabilidades, pero ahí no encaja el acceso a la información y la protección de datos personales, ni siquiera te he hablado de ella. Uh-huh. Ahora, existe una plataforma nacional de transparencia única en el mundo, existe sistemas y mecanismos novedosos, una ley que queda en un segundo lugar, donde quizás no se ha visto eso, y eso es lo que habló. En su ejercicio como jefe de gobierno, bueno, el Instituto de la Ciudad de México, el de Transparencia, son quienes son el órgano que les compete. Nosotros en el INAI, como en la Federación, no tuvimos, digamos, un contacto directo con ella, pero tampoco tuvimos recursos que atraemos por parte de los organismos garantes. Cuando un ciudadano se queja, Héctor, por ejemplo, en San Luis no le gustó la resolución, puede recurrir al INAI y acá la resolvemos. No tuvimos, hay que decirlo con honestidad, que digamos, un gran número de recursos, porque los ciudadanos están inconformes. No tenemos ese registro. Entonces, pues esperamos, ella lo vimos en los debates, en los 3 debates, Héctor, cuando en el primero, recordarás, Héctor, que fue el tema de transparencia. Ahí ella habló mucho de portales, de micrositios, que es lo de hoy, la tecnología, la transparencia, la información. Pues ella habló mucho de sus portales, de micrositios, de que todo lo tenía ahí. Bueno, yo espero que con ese pensamiento que tiene de apostarle a la transparencia y a la rendición de cuentas, pues haya un diálogo, nos escuche, y también pues que no desaparezcan los 2 derechos, porque de verdad es un retroceso. Mañana se cumplen 22 años que por primera vez en la historia de este país se publicó una ley de transparencia y acceso a la información. Héctor, recordarás, ese impulso de una lucha social, precisamente del Grupo Oaxaca, que académicos, pues mañana se cumplen 22 años. Entonces, qué mejor honrarlos con la continuidad y no desaparecer. A ver, también te comento, Héctor, que hemos hablado, pues también ante la adversidad podemos ir a una modificación, se vale. Yo he hablado contigo desde hace tiempo sobre una reingeniería que se ha puesto en la mesa, porque también se vale también en el diálogo decir, bueno, pues vamos a una reforma, ya han pasado varios años y han cumplido varios objetivos, pues vamos a eliminar unas cosas que quizás se puedan eliminar sin trastocar los 2 derechos que tutelamos. Oye, eso me gusta, para allá iba justamente, porque hemos hablado tú y yo de que están preparados para hacer una autorreflexión, comisionada, para poder analizar a fondo cómo está funcionando el instituto, cómo poderlo mejorar sin menoscabo de la defensa y la garantía de los derechos fundamentales que hemos conquistado en este país. Es decir, el organismo, ustedes ya están listos para este diálogo abierto, para escuchar, para debatir, con busca de mejorar el proceso. Así es, Héctor, le hemos hablado constantemente, no de hoy ni de este año, desde el año pasado en tu programa, y recordarás que también se solicitó que la Auditoría Superior hiciera un diagnóstico, una auditoría forense. La auditoría ya la hizo, está el diagnóstico, ya nos dijo cómo está el comité de adquisiciones, cómo está el comité de ética, que no está funcionando como quisiéramos, y también, bueno, pues hay que ser realistas y hay que ser autocríticos. A ver, hay varias direcciones que ya cumplieron su objetivo, Héctor, porque de la reforma del 2014 se instalaron 5 direcciones generales para enseñar a los sujetos federales cómo cargar la nueva ley, los nuevos programas, las nuevas tablas de aplicabilidad. Han pasado 10 años, los sujetos obligados ya saben cómo cargar la información. Quizá en esta propuesta de reforma que hemos avanzado, pues en lugar de 5 direcciones de enlace, pues ya pon una que cuando un sujeto obligado tenga una duda, lo atienda, pero no pongas una dirección general de enlace que atienda al Poder Judicial, al Legislativo y al Ejecutivo, y luego tengas otra que atiende sindicatos y otra. Entonces, yo creo que ya hay áreas de oportunidad que ante la adversidad, insisto, pues podemos hacer, y nos puede también fortalecer en lo que queremos. ¿Qué queremos? La continuidad de los derechos, no de las personas, Héctor, y sí te lo quiero decir porque es muy importante esta parte. Varios comisionados del país coincidíamos, todos tenemos entrada y salida y no hay ningún problema. Quien está en el servicio público de carrera sabe que es esto, pero que no se mueran los derechos. O sea,
que pinten el edificio del color que quieran, que le cambien el nombre como quieran, pero que los dos derechos sigan, pero que tampoco los trasladen, Héctor, a la Secretaría de la Función Pública, como dice la reforma, porque entonces te vuelves juez y parte, es una institución, una secretaría que depende de ellos, y también se pierde la autonomía y la imparcialidad. Claro. No, y de allá venimos. Si esto cambió hace 22 años es porque de allá venimos y no estaba funcionando. A ver, una última idea, comisionada. Es la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, a quien yo agradezco que me ha acompañado para explicarle a todos ustedes, toda la audiencia del Bajío Mexicano, la relevancia, la importancia de proteger la transparencia, la rendición de cuentas como derecho, ¿no? Como derecho. Es mucho más que una posición o la defensa de un puesto, es la defensa de un derecho. ¿Cómo visualizan desde el INAI? Sé que ustedes están en su propia batalla, así lo entiendo, pero tengo la impresión de que esta situación que ha surgido a nivel federal con el presidente de la República, pues se ha replicado en muchos gobiernos de los estados, ¿no? Ahora sí que pues, el presidente pone el ejemplo en muchas cosas, y muchas no son lo más positivo que quisiéramos, y entonces los gobiernos estatales han querido también cooptar, irse apoderando, ir controlando, ir metiendo mano en los nombramientos, en la operación de los organismos autónomos estatales. ¿Cómo se ve desde el INAI? ¿Es un tema solo del INAI o es una condición de adversidad al derecho de la transparencia y la rendición de cuentas en el país, comisionada? Sí, bueno, tienes razón, este es un efecto cascada, no hay que negarlo, Héctor. Fíjate que desde el INAI, ya que pertenecemos al Sistema Nacional de Transparencia, pues tenemos relación y correlación con las entidades federativas. No en todos los estados, ese mismo ánimo, déjame decirte, hay que reconocerlo, en algunos estados hemos ido a eventos, hay eventos que hacen los órganos garantes de transparencia, bien las autoridades, en algunos han estado presentes los gobernantes, en otros han mandado su secretario general de gobierno, pero también en otros sectores hay que decirte que a lo mejor en la presencia están, pero también en el presupuesto, en algunas decisiones, en entregar información, pues aprietan el instituto, y es ahí donde también se ve la mano de que bueno, pues el presidente no quiere al INAI, pues tampoco nosotros queremos a los órganos garantes de transparencia, inclusive en algunos hay como entre temor, voy o no voy al evento, pero sí hay algunos que aprietan muy duro a los organismos garantes con presupuesto, pero también tenemos muchos recursos, te puedo decir ahorita, por ejemplo, Puebla, pues nosotros tenemos muchísimos recursos atraídos del estado de Puebla, tenemos también, pues hay que decirlo, algunos de San Luis, porque luego también no responden pues las autoridades, y no es cosa del órgano garante local, o sea, y los ciudadanos recurren para acá, Héctor. Entonces, pues ojalá todo sea para bien, porque en la reforma dice claramente que después del INAI vendrán en cascada la reforma en todo el país. Claro. Sí, ese es el punto de origen y de ahí para abajo. Oye, comisionada, pues vamos a esperar. Yo tengo mucha esperanza de que, yo entiendo la campaña entiendo que tenía de alguna forma que tener mucha complicidad con el presidente, pero yo esperaría que ahora esta primera mujer mexicana que llega a la presidencia del país tenga este nivel de visión, de seriedad, de compromiso y dé respuestas claras, concretas y fortalezca la democracia, el bienestar. Y la democracia no es solamente la elección, esa ya pasó. La democracia es fortalecer también los derechos fundamentales que marca la Constitución política del país. Te abrazo con afecto y cariño, Norma, y te sigo buscando, comisionada. Sí, Héctor, muchas gracias. Ya veremos, te adelanto nada más que el presidente del INAI también tuvo un encuentro con el senador Monreal. Vamos a esperar cuál fue el diálogo y eso sería interesante también conocerlo. Claro. Me comprometo a informarles. Gracias Julieta. Buenas tardes, noches. La comisionada Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI. Hoy hablando, ¿no?, del futuro inmediato que tiene este órgano autónomo que es garante de la transparencia, de la rendición de cuentas y que ha sido atacado, esa es la verdad, atacado por el presidente mexicano. Que lo menos que ha respaldado e impulsado es la transparencia. El presidente López Obrador, que ya se va, ¿no? Ya se va el presidente, pero mantiene su partido el Poder Ejecutivo y bueno, pues veremos en qué postura llega en este tema la presidenta electa de este país.